Me rescataste del pecado y te seguiré. Yo te seguiré. Me amas, me cuidas, estás por siempre a mi lado y te seguiré. Yo te seguiré. Heme aquí, dispuesto estoy, quiero ir. Heme aquí, úsame Dios. Yo quiero ser la luz que alumbra la oscuridad, la esperanza que salve a la humanidad, que el mundo conozca de tu amor. De tu amor. Cantamos. Cargaste mi culpa, mis sentimientos tú llevaste y te seguiré. Yo te seguiré. Heme aquí, dispuesto estoy, quiero ir. Heme aquí, úsame Dios. Yo quiero ser la luz que alumbra la oscuridad, la esperanza que salve a la humanidad, que el mundo conozca de tu amor. Yo quiero conocer lo que tú tienes para mí y donde tú me pidas que debo ir, que el mundo conozca de tu amor. De tu amor. Correré, lucharé, por ti Cristo viviré, solo en ti me fijaré, solo en tu cruz. Correré, lucharé, por ti Cristo viviré, solo en ti me fijaré, solo en tu cruz. Yo quiero ser la luz que alumbre la oscuridad, la esperanza que salve a la humanidad, que el mundo conozca de tu amor.
Sí, yo soy Daniele Scarlini, nacido en Roma, ella es mi esposa Lorena, de Tegucigalpa. Mi experiencia ganando personas ha estado, decimos, variable, porque encontrando personas hay varios tipos de respuestas. Nosotros sabemos que hay gente de paz que el Señor prepara por nosotros y hay gente que nos van a querer conocer el Señor. Nosotros, viviendo aquí cerca de Roma, cuando el Señor nos puso en el corazón de ganar almas, empezamos a encontrar las demás personas que podamos, amigos, vecinos que ni conocíamos, y tratando de hacer amistad, tratando de introducir el Evangelio a veces, y algunas veces no ha sido interesante por la gente hablar de esto. A otras veces hay quien ha querido escuchar un poco más, y cuando las personas son las verdaderas personas de paz, quieren saber más y han querido escuchar. Por ejemplo, recién he contactado a mi amigo que no le hablaba hace unos 20 años de la universidad, porque puso en práctica la lección número 2 de hacer la voluntad de Dios, ganar discípulos, y así bombardeé todos los contactos que tenía viejos, y parece que por el momento una persona me quiso hablar y resultó que quiso escuchar el Evangelio, estudiamos juntos, él confió en el Señor y hasta quiso bautizarse, y fue el tercer bautismo que pasó aquí en Italia. El primero fue de nuestro hijo y el segundo de una otra amiga que quiso bautizarse con nosotros. Me recuerdo que estaba leyendo Esdras y lo que me llamó la atención es que él empezó a ayunar. Y yo dije, Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad es buena, perfecta y no voy a equivocarme. Entonces fui arriba, me acuerdo, en el segundo piso y le dije, Dani, tengo una idea. Tuve mi tiempo con el Señor y una de las cosas que me llamó es que Esdras ayunó, porque no oramos para ver si ya comenzamos la iglesia. Entonces empezamos a orar los dos, dimos tiempo y de repente hablamos con el pastor Gustavo, le expusimos que ya teníamos un grupo de personas y él dijo, no hay ningún problema, pueden arrancar. Entonces el domingo pasado pues nosotros fuimos a la casa del amigo de Daniele. Y él dijo, sí, quiero saber más. Entonces comencemos la reunión y empezamos, bueno, Dani empezó a hablar del Señor, él estaba muy contento, ¿verdad? Yo les digo, no teníamos una casa. Ese fin de semana se arregló la casa, ese fin de semana el amigo de Dani dijo, vamos, empecemos a hacer la iglesia aquí en mi casa, ¿verdad? Y yo vi la respuesta del Señor, vi cómo él nos abrió puertas. Yo, una de las cosas que le digo a Dani, no toques la puerta, no la empujes, el Señor nos va a abrir la puerta. Y luego este lunes empezamos otra vez a orar al Señor, porque esto ha sido una carrera de oración. Empezamos a orar y le digo, Dani, ¿qué dices si hablamos con el pastor ahora que el viernes empezamos a estudiar la palabra junto con todo el grupo? Está bien, entonces otra vez, ¿verdad? Porque nosotros estamos dependiendo mucho del pastor. Y el Dani empezó a hablar y el pastor le dijo, no hay problema. Mira, Dani, ya oramos, el pastor dijo que sí, así que vamos adelante. Y ahorita nos vamos a reunir este viernes todos. Y hicimos ya este grupo en italiano. Y miramos que todos están muy contentos, ¿verdad? Nosotros ahorita tenemos un grupo de mujeres también, donde todas están haciendo las lecciones. Dani está haciendo también lecciones con los hombres, ¿verdad? Y estamos animando a las personas. No es un trabajo fácil porque estamos con las personas tratando de animarlas para que lean la Biblia, para que vayamos junto con la iglesia de Tegucigalpa y también animándolas a que puedan aprender cada día más del Señor. Sí, todo esto siempre orando muchísimo. Y más que todo, primero cuando nos encontraban las primeras almas, estuvimos orando muchísimo hasta que
de verdad creímos que no era algo de nosotros, sino es el Señor que pone las personas al tiempo y luego al lugar justo. Las personas de paz que van a responder, y ya vamos a tener este grupo que tiene también su nombre, se llama Iglesia Gran Comisión Italia. Que se dice En italiano, Chiesa Gran Comisión Italia. Todas las veces nosotros tratamos de ganar almas y amigos y vecinos a lo mejor que podíamos, haciendo tortas, regalos, yendo a su invitación, invitándolo a nuestra casa y pasando tiempo, y bastante tiempo. Pero al final, cuando se acercaba el momento de hablar un poco del Señor, ellos no estaban interesados. Y después de unas varias, situaciones como esta, un poco los ánimos se bajaron de nosotros. Hasta que hablamos con el pastor y él nos hizo entender que no tenemos que ser nosotros a encontrar a las personas, sino que orar para que Dios nos pusiera personas de paz. Y eso hicimos y el Señor lo hizo, las puse y las tuvimos. Sí, de un momento a otro empezamos a ver la respuesta de las oraciones, no solamente las oraciones, sino que la fe, porque Dios no trabaja sin fe. Y yo siempre le he creído al Señor que el Señor hace las cosas, ya sea cuando Él dice un no o cuando Él dice un sí, esa es la voluntad de Él. Entonces empezamos a orar, toda la familia nos unimos, empezamos a orar, y en verdad yo le voy a decir que empezaron a venir una por una las personas sin necesidad que nosotros les rogáramos. Sí, yo quisiera animar a todo el mundo, todas las personas, a creer que el Señor tiene para ustedes personas de paz que están esperando, y que ustedes pueden ser hacedores de la gran comisión que el Señor nos encomendó. Créanlo, oren mucho, porque el Señor le va a poner esas personas cuando ustedes no se lo esperan. Y no crean que tiene que ser con sus fuerzas, es el Señor que lo va a hacer. Y empezamos a darle las gracias al Señor, porque vimos que es Él quien hace las cosas, porque Él es el que tiene que llevar la gloria. Así que si hubiera un momento donde nosotros no quisiéramos gloriar, no había. No. Así que la gloria sea para el Señor. Siempre para el Señor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos comenzando esta nueva serie de este mes de julio, una serie llamada Relevante. ¿Qué es relevante? Relevante es una palabra que se refiere a algo o a alguien que es importante, significativo, sobresaliente, destacado, con influencia, ¿verdad? Es una palabra que viene del latín relevare, que significa levantar, alzar. Podemos decir entonces que alguien es relevante cuando trasciende, cuando sobresale por su importancia, por su significado, por su influencia. Ahora, ¿por qué hablar de esto aquí? Porque como cristianos y como discípulos de Cristo podemos ser relevantes haciendo en el mundo lo que Él quiere que hagamos. Si hacemos lo que Él quiere que hagamos, nos convertimos en relevantes. Jesús mismo fue relevante en su ministerio. Posteriormente sus discípulos, los apóstoles fueron, y todos los discípulos fueron relevantes también. Y nosotros podemos serlo en nuestra época, en nuestro contexto, ahí donde estamos. Nuestra época y nuestro contexto precisamente ha cambiado mucho en estos últimos meses. El mundo vemos que como que se estuviera reestructurando. Moralmente el mundo se está desmoronando. La familia, así como Dios la diseñó, hay muchos que están luchando para cambiarla, para borrarla del mapa si es posible. Ya vemos esa influencia en la cultura donde el matrimonio ya no se valora como antes. Ya no se valora como antes el traer bebés al mundo. Las alteraciones sexuales están por todos lados. La familia tradicional, la honestidad, los valores cristianos o judeocristianos,
están casi que en peligro de extinción. La economía está tambaleando por todos lados. En la política, por todos lados es un mundo no confiable. Poca gente lo ve confiable. La pandemia en sí está alterando muchas cosas en el aspecto de las relaciones, así como las conocíamos. Tan sencillo como que casi no nos podemos ver. Hay muchos amigos, familia, que hace meses que no nos vemos. Entonces, todo eso está cambiando, al punto que los psiquiatras en todo el mundo no se están dando abasto. Las consultas bastantes. Hay, a la par de la pandemia del virus, hay una pandemia de estrés, depresión, angustia, temor a la muerte, temor a enfermarse uno o sus seres queridos, angustia por las vacunas, si van a venir, si no, que salen nuevas cepas. Entonces, toda esa es otra pandemia a la par, definitivamente. Cada día se hace más notorio que la gente en general necesita de Jesucristo. Por lo tanto, el mundo en general necesita de los seguidores de Jesucristo, de nosotros. Jesús es la persona perfecta. Jesús es el modelo ideal a imitar. No hay nadie mejor que Él. Es lo que cada persona en este mundo necesita, es conocer a Jesús y aprender a disfrutarlo. Por eso es que Jesús, al comienzo de su ministerio, hizo algo bien interesante. Habló con sus discípulos y Él mencionó que una manera de ser relevantes es ser pescadores de hombres. Antes de que hablemos ese versículo, me gustaría que viéramos un poquito de contexto, nos lo imagináramos ese contexto. Jesús ha estado 40 días en el desierto en una tentación donde venció a Satanás. Luego, al regresar ya del desierto, regresa a la comunidad y lo primero que hace es ponerse a predicar a todo el mundo. Entonces la gente empieza a conocerlo como un predicador. Y después, en el camino, mientras anda predicando, en el camino de repente, intencionalmente, se detiene en un lugar y mira a Pedro y a su hermano Andrés, que estaban ahí pescando. Ellos eran pescadores, estaban pescando con su atarraya o saber cómo, con sus anzuelos. Y Jesús se detiene enfrente de ellos y les dice, ahí en Mateo 4:19, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Se imaginan ese momento? Pensemos bien en esto. ¿Quiénes eran Pedro y Andrés? Eran apenas unos pescadores, eso era todo. Solo eran unos pescadores. Como muchos a su alrededor, era un oficio muy común en ese momento. Entonces, lo normal, lo esperable, es que ellos hubieran pasado por este mundo y pasaran desapercibidos. Nacer, crecer, trabajar de pescadores y después morirse y pasar por este mundo totalmente desapercibidos. Ese era su destino natural. Igual que le pasó a la mayoría de los otros pescadores. O sea, ¿se recuerda usted el nombre? ¿Quién era alguno de los otros pescadores de ahí? ¿Verdad? Pedro y Andrés serían los típicos don nadie de su época. Eso eran ellos. Un don nadie, digamos que es lo opuesto a ser alguien relevante. Un don nadie no es importante o no es de gran influencia. Pero Jesús acá está enseñándonos algo que es bien retante, bien animador, bien esperanzador. Y es que para el Señor Jesús no existen los don nadies. Eso es rico. Lo único peor a ser un don nadie es ser alguien de mala influencia o de mala fama. Hoy en día es bien fácil deducir que el mundo a nuestro alrededor está lleno de personas don nadie o personas de mala influencia. Eso es lo que abunda hoy en día. Para Pedro y Andrés, ese día, antes de que apareciera Jesucristo, ese día era un día común y corriente, ¿verdad? Como siempre, se levantaron, comieron, se fueron al mar a pescar con sus redes y estaban ahí en sus faenas rutinarias de pesca, cuando de pronto oyen de alguien por ahí, oyen que les dice, vengan en pos de mí, yo los voy a hacer pescadores de hombres.
Esas no eran expresiones usuales en ese tiempo. No era fácil oír cosas así. Era una invitación rara, inusual. Podríamos contrastar un poco con nuestro día, hoy en día. Pues hoy en día abundan más bien los comunicadores positivistas, los del tú puedes, métele ganas, lograrás tus sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos pensamientos como los de estas fotos de una u otra manera. Hasta Mafalda sale con algo ahí. Entonces, en las redes abundan esto, ¿verdad? Estas frases vemos en la televisión o por todos lados los medios de comunicación, artistas diciendo cosas así en las entrevistas. Hasta cristianos usan este tipo de expresiones, se han dejado llevar porque suena bien. Los libros de autoayuda abundan, de nuevo, adentro y fuera del cristianismo. Ahí tengo otros ejemplos en las fotos ahí. Pero ¿saben qué? Ese positivismo son palabras vacías y sin sentido. Son palabras vacías y sin sentido. Y por eso, a pesar de esa abundancia, de ese mensaje, estamos en medio de una generación, de la generación más vacía y sin sentido de toda la historia. En medio de todo ese bombardeo. Entonces, en vez de aliviar el alma de la gente, hoy en día hay más personas con crisis de identidad, con crisis existencial, como nunca antes en la historia. Hoy en día. Eso está pasando. Entonces, la invitación reto que está haciendo Jesús a Pedro y Andrés los cautiva. Por emocionante que sonara el ofrecimiento de hacerlos pescadores de hombres, la invitación más impactante es: vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. Ellos ni tenían idea de que era Dios mismo quien les estaba diciendo eso. Pero algo percibían en este hombre que lo miraban especial. Y no entendían eso que estaba diciendo ese hombre, no entendían todas las implicaciones, pero aceptaron. Y es impactante cómo dejan todo y se van tras él. Dejaron todo y se van tras él. Ellos ni se imaginaban cuánto iba a cambiar la trayectoria de sus vidas. En ese tiempo, Jesucristo solo completó 12 discípulos. No se hizo de aquella multitud. Lo iban a escuchar, pero Él escogió 12 para estar con Él. Y ese mismo llamado, Él lo está haciendo hoy a todos, a ustedes, a mí, a todos nosotros, los cristianos. La invitación más emocionante que puedas recibir es: ven en pos de mí. Esa es la invitación más impresionante. Ir en pos de Él, estamos hablando de empezar a dar pasos hacia Él, hacia Jesucristo. Hacer a un lado cualquier cosa que nos pueda estorbar y empezar a seguirlo. Eso es lo que hicieron los Pedro y Andrés, ¿no? Entonces, leer la Biblia, platicar con Él, conocerlo un poco más cada día, hacerle preguntas sobre nuestra vida, dejar que Él nos conteste por medio de su palabra en reuniones, y poco a poco vamos a empezar a aprender, a disfrutar ese tiempo con Él, a solas y en conjunto con otros cristianos. Él nos creó y por eso nos conoce más que nadie. Y entonces Él sabe cómo hacer de nosotros alguien de influencia, porque eso es lo que Él quiere hacernos. Él quiere hacerte alguien de influencia. Eso hizo con Andrés y con Pedro, ¿verdad? Y en la vida de estos hombres, de este par de hombres, sucedieron cosas increíbles que aún hoy nos siguen influenciando. Dios hace milagros en los don nadies y los convierte en seres relevantes. Yo lo sé en carne propia. ¿Por qué les digo esto? Porque yo era un don nadie. A pesar de que en mis años de estudiante no fui un mal estudiante, nadie sabía de mí, ¿verdad? Yo era súper introvertido, que fácilmente pasaba desapercibido. Y yo buscaba eso. En la escuela era uno más. En el vecindario era un niño nadie, ¿verdad? En el colegio
era uno más, ahí en la periferia del grupo de mis amigos, yo me quedaba en la periferia. Igual pasó en la universidad, en la facultad de medicina fue igual, me gradué y todo estaba listo para que yo fuera un médico más. Yo había estado en varias iglesias siendo un miembro más. En realidad no me molestaba eso. Digamos que yo era feliz así, o resignado. O sea, esa era mi realidad. Yo introvertido y tranquilo, mejor ahí en la periferia, siendo un don nadie. Cuando me describían, yo estaba en la clasificación y otros. ¿Cómo así? Por ejemplo, venían y hacían una lista de un grupo. Bueno, en tal grupo está compuesto por Pedro Pérez, María, no sé qué, Carlos acá y otros. Bueno, en ese y otros iba yo. Y yo creo que si hubiera ido en un bus y hubiera habido un accidente, hubieran dicho, y los accidentados fueron Juan Pérez, Carlos Miranda, María López y otros. Y ahí estaría yo en esa clasificación. Ese era yo. Nadie daba un 5 por mí. Ni yo, ni siquiera yo. Pero un día, en mis peores momentos, se acercó a mí, él, y me dijo, vení en pos de mí y te haré pescador de hombres. Yo no entendí qué era todo eso, pero me sentí atraído por su amor, por lo que supe que Él hizo por mí en la cruz. Él murió por mí, sin conocerlo, sin conocerme, decía yo, pagó todos mis pecados, me regala la salvación y me remacha diciéndome que es una salvación para siempre, que no se pierde. Eso a mí me cautivó y entonces yo quise estar más cerca de Él. Y he descubierto desde ese entonces que Él es tan tierno y tan fuerte y me cambió la vida. A los pocos meses, literalmente, pocos meses, probablemente unos 5 o 6 meses después, yo miré cómo Él ya me estaba usando en beneficio de otros. Yo no lo podía creer, aún con mi pena, con mis defectos, con mis limitaciones. Me usó y me cambió. Desde entonces lo veo hacerme un pescador de hombres, como Él lo prometió. No entiendo cómo, pero Él lo hace. Me ha usado para darle el evangelio, para darle ayuda bíblica a muchos. Yo no entiendo cómo, pero Él lo hace. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y entonces yo digo, si lo hizo conmigo, y lo hizo y lo hace conmigo, no hay razón para que no lo pueda hacer contigo. Eso me pasó hace casi 36 años. Si yo no hubiera aceptado su llamado de venir a Él, hoy, con toda seguridad, hoy yo sería un don nadie más en la calle. Si me hubieran dicho lo que Él iba a hacer conmigo, a nadie le hubiera creído. Así de sencillo. Soy convencido, bien convencido, de que ningún hijo de Dios debe de ser un don nadie. Así que si crees que eres un don nadie, o una doña nadie, o un niño nadie, si ves que no has influenciado para lo celestial a nadie, o a muy poquitos, no le des muchas vueltas. Ve en pos de Él, y Él te hará un milagro, te convertirá en un relevante. Así que simplemente lee tu Biblia, no dejes estas reuniones, no dejes de estar en un grupo de crecimiento, no te pierdas ninguna reunión. Pasa muchos ratos a solas con el Señor. No lo hagas como una carga, no lo hagas como una costumbre, una rutina. No, hazlo como la mejor cita de amor que te puedas imaginar. Ve en pos de Él. Él no juega a escondite, Él se deja agarrar. Y si no lo crees, simplemente prueba. Si lo hace conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Si ya eres cristiano, no te contentes con ser un no relevante. Ya no vas a vivir sin sentido, no vas a vivir sin propósito, ya no sentirás ese vacío en el alma, como que falta algo, como que no sabes por dónde irte en la vida. Ya no vas a vivir sin saber para qué fuiste creado. Lo vas a saber con claridad.
El mundo a nuestro alrededor está cada día más necesitado de que los cristianos seamos lo que Jesús puede hacer de nosotros. Si aún no estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad, si mueres ahorita, en este instante, solo haz algo, acércate un poco y te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar, ¿por qué? Porque este es el tiempo de ser relevantes. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres experto en hacer milagros, Señor, eres el único que hace milagros y ninguno de nosotros está excluido. Simplemente a todos tú nos has dicho, ven en pos de mí. Tú te encargas del resto, de hacernos pescadores de hombres, de hacernos relevantes, de ser usados por ti en la vida de muchos, Señor, y el mundo necesita eso. Señor, por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, por nuestras inteligencias, no vamos a poder influenciar bien a las personas a nuestro alrededor. Así que te pido por cada una de las personas que están viendo este estudio bíblico, Señor, que les hables al corazón y los muevas en pos de ti. Para tu gloria, Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí.
el que tiene en ti su fortaleza. Estamos a Él. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Cantamos. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero